Buenos días. Seguimos en nuestro ejercicio orante con la palabra de Dios como todos los días. Hoy invitados a hacer la proclamación del Evangelio para que lo meditemos, lo oremos y lo llevemos a la vida. La Iglesia celebra hoy, 22 de octubre, la vida de San Juan Pablo II Papa, Karol Wojtyła, polaco, nacido el 18 de marzo del año 1920. Un hombre muy valioso, muy grande en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a meditar algo sobre su vida. Vamos a tomar el texto que nos propone el Evangelio de hoy de Lucas y vamos a hablar algo de la vida de él. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2, 2 contra 3, estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente el texto. Capítulo 12 de Lucas, versículos 49 al 53. Miremos todos los detalles. Es un evangelio que trae una paradoja. Miremos cuál es la expresión fuerte de Jesús. ¿Qué trae Jesús? Y esa consecuencia de seguir a Jesús, ¿qué hace que pasen las familias? O en el contorno del que se decide a seguir a Jesús. Miremos expresiones fuertes de Jesús. ¿Qué arde en el corazón de Jesús? ¿Qué tiene que hacer Jesús? ¿Qué está esperando? Y las consecuencias de aquellos que lo siguen. Es muy interesante todos los detalles de este evangelio. Es corto, para que hagamos bien la meditación. Como siempre, una buena comprensión del texto, una buena lectura, versículo por versículo, para que pasemos a la meditación. Segundo momento, meditación. La Iglesia hoy nos invita a que recordemos al Papa grande, al Papa Juan Pablo II, un hombre que nacido en Polonia en el año 1920, 18 de mayo, pues crece, tiene otros 2 hermanos, su madre muere cuando él apenas tenía 9 años, su padre muere cuando él tiene 21 años, un hombre que trabajaba para Polonia en el ejército. Su hermano médico también fallece y su otra hermana ya había fallecido. Es un hombre que familiarmente es un hombre solo. Pero les toca todos esos contextos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, las consecuencias, las persecuciones. Ingresa a estudiar el contexto del estudio, pues del colegio. Después quiere ingresar a estudiar artes y también literatura y tiene que suspender y después decide ser sacerdote en el contexto ya de cuando ha pasado, cuando esos contextos de la guerra también secretamente tiene que estudiar. Es ordenado sacerdote en el año 1946, después va a Roma y hace el doctorado en teología 2 años, hasta el 48, vuelve a Polonia hasta el 48 al 51, nombrado en distintas parroquias como vicario parroquial y en algún momento también en la universidad trabaja. Y después se forma otra vez en el doctorado de filosofía y empieza a ser un hombre docto, un hombre formado, un hombre que había trabajado en algún momento como obrero y también había estudiado también el arte del ser actor. Y entonces entre todo eso va forjando su vocación, siendo un hombre muy preparado y es elegido rápidamente a ser obispo auxiliar de Cracovia. Ya en el año 1958, en el año 1964 es nombrado arzobispo de Cracovia. Está en el Concilio Vaticano II del 62 al 65, hace aportes para la Constitución Gaudium et Spes, una constitución muy importante en aquel concilio, y empieza a mostrarse como un hombre docto. De hecho, después es profesor en algún momento es profesor de teología moral, de ética, en Lublin, y empieza a mostrar toda esta gran capacidad como un erudito y como un hombre que tiene clara la iglesia en este tiempo. Después, pues con el corto papado de Juan Pablo I, pues es elegido el 16 de octubre de 1978 como papa, empieza con su primera encíclica Redemptorem Hominis y
y empieza toda esa gran trayectoria hasta el año 2005, 2 de abril que fallece. Todos estos años trabajando, un hombre de casi 27 años de papado, que le dio la vuelta al mundo varias veces, más de 104 viajes apostólicos por fuera de Roma, muchos más de 100 y algo entre Italia y en su propia diócesis como obispo de Roma. Todos los escritos que hizo, el aporte, fue un hombre mirado como conservador, pero fue un hombre que le dio mucha unidad a la iglesia. Hoy reconocemos su grandeza. Después empieza un proceso muy rápido de beatificación. El Papa Benedicto da pues como la posibilidad que se empiece todo este proceso para llegar a ser santo antes de los 5 años, y empieza ese proceso hasta ser nombrado pues beato en el 2011 y ser canonizado por el Papa Francisco en el año 2014, ese mismo día con el Papa Juan XXIII. Es un hombre muy grande, es un hombre que luchó contra estas ideas del marxismo, es un hombre que hizo grande la familia, que tomó la devoción y la tradición católica con toda la capacidad de acercarse a los demás, a los que sufrían también, a los jóvenes. Impulsó todas estas jornadas de los jóvenes. Solo en Manila reunió 4 millones de jóvenes en el año 95 y estuvo presente en todos los frentes de la iglesia. Y es un hombre muy grande. Seguramente ustedes, los de mi generación, los que vivimos durante su papado, pues lo queremos con todo el corazón, y por eso lo reconocemos hoy en esta santidad de un hombre que se desgastó por la iglesia, que quiso mostrar a Jesucristo y llevarlo a todas las naciones con fuerza, con valentía. Sufrió un atentado en 1981 en la Plaza de San Pedro, el Día de la Virgen María de 13 de mayo, Virgen de Fátima. Se salva del atentado que le hace Ali Afka, el turco. Después va y conversa con él en la cárcel y lo perdona. En algún momento también en 1982 tratan de hacer otro atentado, no se da. Y otras situaciones de muchos que querían que hiciera cambios en la iglesia, pero él fue fuerte y valiente de defender a Jesucristo ayer, hoy y siempre, y dar la doctrina de Jesucristo, dar a Jesucristo y llevarlo a todos. Alegrémonos hoy pues con recordar a este hombre grande que ahora pues intercede delante de Dios por esta iglesia que peregrina en el mundo. El Evangelio de hoy nos viene a mostrar cómo Jesús hace una expresión muy fuerte y dice: aquí ha venido Jesús, dice: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Fuego. La expresión fuego desde el Antiguo Testamento es vinculada con Dios. Acordémonos cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Allí hay una zarza que se arde pero no se consume del todo. Miremos todo el capítulo 3, versículos del 1 al 17 del Éxodo, este símbolo del fuego. Después aparece en muchos contextos el fuego como purificador o el fuego como el juicio de Dios. Hay otros momentos ya inclusive desde el Nuevo Testamento parecido a este contexto. Nos narra cómo los discípulos de Emaús terminan diciendo, después de hablar con Jesús, es que ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras en el camino. Ardía nuestro corazón. Y aquí hay que comprender que este fuego de cual habla Jesús y de cuál es el bautismo por el que tiene que pasar y que angustia hasta que se cumpla, es que él tiene arde por dentro de cumplir la voluntad de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios es venir y ser redentor. Y habla de un bautismo. Y ese bautismo de que habla es sumergirse en la muerte, en la cruz, y dar la vida también para la liberación, para la redención del género humano. Desde su ser de hombre, pues hay una angustia y hay un celo de que se cumpla. Hay la angustia tiene que llegar ese momento y se cumple en él. Y hay un celo porque se cumpla la voluntad perfecta del Padre, el Redentor que da la vida. Qué bueno que hoy miremos este ardor del amor de Jesús. Después se plenifica en las lenguas de fuego del Espíritu Santo que vienen a transformar la vida de los creyentes, como el fuego de Dios. Lo que toca el fuego lo enciende, lo que toca el fuego lo cambia. Y eso tiene que ser el fuego de Dios dentro de nosotros, que transforma la vida. Ahora bien, entonces, después termina diciendo entonces que a través de todo esto no viene a traer la paz sino la división. Y entonces es una paradoja. Si Isaías 9 nos habla del príncipe de la paz, lo mismo Zacarías 9, también el contexto del Mesías de la paz, y también nos habla en el relato de Lucas 2:14 con los ángeles que están cantando gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Pues es que es lógico que Dios es el Dios de la paz, pero no es una paz a cualquier precio, porque el que opta por Él constatará en su familia y en sus contextos de vida que puede llegar la división, puede llegar la persecución. Dios sí quiere la paz. De hecho, manda a los apóstoles a que entren en los hogares y quien los hospede, pues la paz de Dios quedará con ellos. Si no, pues se limpian el polvo de los pies. Cuando curaba a alguien le decía, vete en paz. O cuando se aparecía a los apóstoles resucitados les dice, les traigo la paz. Él es la paz de Dios, pero no es una paz a cualquier precio. Cuando se opta por Él, pues aquellos que no quieren optar por Él, pues entran en conflicto. De hecho, Él, el príncipe de la paz, encontró división y pelea y guerra con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los príncipes o los poderosos del pueblo de Israel, porque Él los trató bien y quiso que creyeran que Él era el esperado, pero no quisieron. Y eso pasa en los mismos contextos de las generaciones que han llegado a la iglesia. Aquellos que no han querido estar con Cristo, están contra Cristo o contra quienes aceptan radicalmente el seguimiento de Él. Por eso esas imágenes de que en una familia puede estar un padre contra el hijo, o la madre contra la hija y viceversa, o la nuera contra la suegra contra la nuera, es la división que causa el seguimiento de Jesús. Y por eso no hay que tener miedo. Él sí es el príncipe de la paz. Los que lo seguimos y queremos buscar la santidad, buscamos la paz. De bienaventurados los que trabajan por el rey, por la paz, porque se llamarán hijos de Dios también, y se trabaja en la paz. Pero no es una paz a cualquier precio, como que por la paz nos tenemos que quedar callados y no podemos hablar, no. Nosotros mostramos a Jesús con la vida y con los criterios de seguimiento de Él. Y el seguimiento de Él tiene que arder como esta llama. He venido a prender fuego. Y ese fuego del Espíritu Santo en ustedes, en mí, nos tiene que mover. No nos puede dejar quietos, nos tiene que transformar, ¿no? El fuego no deja igual lo que toca. Que el Espíritu Santo que nos hemos recibido del bautismo y en la confirmación con fuerza, no nos puede dejar igual. El ser templos de Dios no nos tiene que transformar radicalmente. Y en una opción, sí, generamos paz, queremos la paz y vivimos en la paz de Dios. Pero no es la paz a cualquier precio. Tenemos que dar testimonio de Él. Y el enemigo anda como el león rugiente y lo vemos en el mundo de hoy. Muchos quemando templos, otros haciendo divisiones, otros quieren inventar teorías, otros quieren inventar iglesias y todo el mundo quiere dividir a Cristo. Nosotros hemos seguido a Cristo en la iglesia de Cristo, con la fuerza de Él y con la presencia de Él, que es fuego que purifica. Este bautismo que Él tuvo en la muerte de la cruz, después con su resurrección, ahí hemos sido insertados nosotros por el bautismo. Cuando morimos al pecado, nos sumergimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, morimos al pecado y renacemos a la vida nueva. Y en esa vida nueva hay un celo, hay un ardor y hay una fuerza. Y qué bueno vivir en este ardor y en este celo de Dios para que verdaderamente se pueda dar Jesús todo en todos. Y al final, cuando se clarifique todo en el proyecto de Dios, pues Él será todo en todos. Y se mostrará verdaderamente Él como el que ha tenido la razón, el Redentor del mundo, el Redentor del hombre, de todas las generaciones. Nos ha dado un ser nuevo. Entonces hoy, pidámosle a Él que Él venga y reine, que ese fuego de Dios se manifieste en nosotros. Como los discípulos de Maús, el escuchar las Escrituras, hacer la lección divina, Él caminó con Él, les explicó las Escrituras, pues les dio como un ardor bonito en el corazón, un celo de querer llevarlo a otros. Ese fuego tiene que tocar y encender la vida de otros. De eso se trata esta meditación. Qué bueno que podamos entonces hoy, en esta fiesta de un hombre que tuvo celo y ardor por Dios, Juan Pablo II, nos ayude a nosotros a eso, a tener el vigor de la fuerza del Espíritu Santo. Él, no solo con don de lenguas, porque hablaba muchos idiomas, sino por su capacidad dio la gracia de Dios en él. Que nosotros hoy con este ardor, con este celo, con esta fuerza, mostremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De eso se trata esta meditación, de eso se trata este ardor que nos llama hoy la palabra. Hagamos oración. Padre de amor, te amamos, Señor, con toda la fuerza. Permítenos que este fuego del cual habla Jesús, ese ardor por cumplir tu voluntad, llegar a la cruz, salvar y redimir al género humano, hoy nosotros lo aceptemos con total corazón, también con un ardor interior de escuchar la palabra y de sentirnos transformados por la fuerza del Espíritu. No permitas que seamos tibios, Señor, que estemos como apagados, que hoy este fuego nos encienda de celo, de gracia, de ardor, de quererte llevar a ti, que eres el príncipe de la paz, pero no la paz del mundo, sino la paz de Dios, que viene a dejar claro
cómo se vive la paz, quién es la paz, que lucha contra todo aquello que es mentira, que es traición, que no es el reino de Dios. Que se siga instaurando, Señor, hoy el reino tuyo, con fuerza, con gracia, con valentía, como aquellos que recibieron las lenguas de fuego del Espíritu Santo, los apóstoles. Hoy sepamos ser apóstoles de estos últimos tiempos, como Juan Pablo II. Podamos con valentía seguir presentando con celo y ardor en nuestro corazón el reino de Dios para esta generación. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que leyéramos algo de la vida del Papa Juan Pablo II, recordemos todas sus enseñanzas, algo que nos llame la atención en este día. Y también miremos la grandeza de tener el Espíritu que se nos dio desde el bautismo. Tenemos apagada esa llamita que debe ser ardor, fuerza, para seguir mostrándolo con nuestra vida, o a veces ante las situaciones de otros, estas divisiones que se pueden causar porque otros no quieren seguir a Jesús, somos como cobardes. Hay que tener fuerza, porque el seguimiento de Jesús conlleva un testimonio. ¿Cómo estamos ejerciendo ese testimonio? El Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su sabiduría, de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.